Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase. La idea de la clase de hoy es ver algunas reacciones características eh, de compuestos orgánicos. Van a ser pocas, no les vamos a ver demasiado en interioridad, digamos, del mecanismo, pero está bueno ya que les mencioné que los grupos funcionales muchas veces lo que daban era un cierto tipo de reactividad, que veamos cuál es la diferencia entre tener uno y otro, ¿no? Entonces, para empezar vamos a ver algunas reacciones características de alquenos, que fue técnicamente, y aunque no lo hayamos mencionado explícitamente, el primer grupo funcional que vimos, el grupo funcional doble enlace le podríamos decir, que tienen más reactividad que los alcanos per se. Los alcanos son siempre los menos reactivos de todos. La primera reacción a la que vamos a hacer referencia es lo que se llama hidrogenación catalítica. Es una reacción característica de alquenos que consiste en hacer reaccionar un alqueno. En este caso vamos a usar de ejemplo el 3-hexeno. eh, em, Hacerlo reaccionar con hidrógeno, perdón, mediante la acción de un catalizador. En este caso el catalizador normalmente es paladio, PD. O a veces puede ser platino también. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es cualquier cosa que acelere la reacción y que no aparezca ni en los productos ni en los reactivos, o otra manera de decirlo es que aparezca en productos y en reactivos. Es decir, es algo que va, se mete acción en la reacción, pero después se recupera completamente y no contamina ni hace nada en los productos. Entonces, de paso definimos catalizador. En términos de cosas que hayamos visto, la función del catalizador es disminuir la energía de activación de una reacción. Nosotros vimos que para que una reacción se dé, primero tengo que llegar a la energía de activación, que es la energía necesaria para que la reacción suceda, y después se ve, digamos, el balance de energía, que si es endotérmica o exotérmica. Bueno, lo que hace el catalizador es disminuye la energía de activación. Pequeño dato de color. Bien, entonces, pero recordemos, no va a estar incluido ni como reactivo ni como producto, es un catalizador, va aparte. Bien, entonces, la hidrogenación catalítica, ¿de qué consiste? Esta molécula de hidrógeno se va a adherir a los carbonos que hay en el doble enlace. Fíjense que si estos fueran un enlace simple, estos carbonos necesitarían tener un hidrógeno más para completar su valencia de 4. Justamente la reacción consiste en eso. Consiste en estos dos hidrógenos. Nosotros tenemos con un doble enlace acá, ¿verdad? La idea es que se adiciona un hidrógeno de este lado, pero vamos a hacerlo mejor en orden. Tenemos esto, se adiciona un hidrógeno de este lado, un hidrógeno de este lado, eh, y el doble enlace se pierde. Eh, Podríamos decir que la molécula, el catalizador de paladio lo que hace es eh, ayudar a que la molécula de hidrógeno rompa el segundo enlace de este doble enlace. Entonces lo que se rompe es este segundo enlace, me queda un enlace simple y me queda el alqueno correspondiente. ¿Qué particularidad tiene la hidrogenación catalítica? Que no distingue. Por ejemplo, esto es cualquier cosa. Eh, por ejemplo, si tenemos una cosa así, de esta manera, con un doble enlace acá y un doble enlace acá, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y lo hacemos reaccionar con hidrógeno. Vamos a aprovechar que ya tenemos esto así, lo tengo que cambiar. Supongamos que ahora tenemos esta cosa,
y la hacemos reaccionar mediante hidrogenación catalítica con un catalizador de paladio, por ejemplo, o cualquier catalizador, van a reaccionar todos los enlaces dobles que tenga la molécula, ¿sí? No es, digamos, no es selectiva con respecto a qué doble enlace afectar. Entonces directamente vamos a ver la desaparición, digamos, de este doble enlace y de este doble enlace también. Obviamente sabemos que en una estructura esqueletal el enlace con el hidrógeno se puede obviar y me queda solo la cadena, ¿no? Pero fíjense que de un alqueno obtengo el alcano correspondiente sacando todos los dobles enlaces. Eso es lo que hace la hidrogenación catalítica. Justamente una de las gracias de lo que es la síntesis orgánica, que es la rama que estudia, digamos, todas estas, los caminos para tener mejores o peores reacciones, es buscar reacciones selectivas, a veces cambiando el catalizador o adhiriendo otros grupos funcionales, las reacciones se vuelven más selectivas a un doble enlace o a otro, pero eso excede completamente la materia que estamos dando. Pero sepan que no es que yo, un alqueno, solo lo único que puedo hacer es romperle todos los dobles enlaces y que se vuelva un alcano. Existen reacciones selectivas, solo que la hidrogenación catalítica es no selectiva, justamente. Bien, entonces, esta es la primera reacción de alqueno. Fíjense la estructura que nosotros le estamos dando. Estamos viendo básicamente un esquema de reactivos, viendo más o menos cómo es el proceso de la reacción, qué es lo que hace, y después ver el producto que da. Entonces, recordemos, en una hidrogenación catalítica, yo tengo que las moléculas de hidrógeno se añaden a los dobles enlaces un átomo de hidrógeno con cada carbono y me terminan generando el enlace simple. Un pequeño detalle que antes de pasar que me estaba olvidando de mencionar, que es que en este caso, por ejemplo, si yo quisiera balancear esta reacción, debería poner un 2, porque yo estoy porque por cada doble enlace se gasta una molécula de hidrógeno 2. Entonces, como acá tengo dos dobles enlaces, yo para generar esto debería balancear esto y tener dos hidrógenos. Entonces, recordemos esto, por cada doble enlace, gasto, entre comillas, una molécula de hidrógeno 2. Bien, bien, eso, eh, eso es todo con respecto a la hidrogenación catalítica. Entonces repetimos, no es selectiva, gasto una molécula por cada doble enlace y utilizo un catalizador, normalmente un catalizador sólido de paladio. Bien, entonces, pasando a la siguiente reacción, seguimos en alquenos. Vamos a ver una reacción bastante peculiar y para mí también bastante interesante. Supongamos una estructura de un alqueno cualquiera. Vamos a volver a usar el ejemplo de, de un hexeno, perdón, me pasé de uno. 6 carbonos con un doble enlace ahí, tranquilo. Y lo que vamos a hacer es lo que se conoce como ozonólisis, que es una reacción con oxígeno 3, que es el ozono. Vamos a ver la reacción con ozono. Van a ver un corte porque tuve un problema para poner O3 en este programa. Buenísimo. Que se llama ozonólisis. Que es también una reacción característica de alquenos. ¿Cuál es la gracia de la ozonólisis? La ozonólisis directamente rompe todos los dobles enlaces y digamos que reemplaza la unión a doble enlace con un doble enlace oxígeno. Ahora es medio raro dicho de esta manera,
pero ahora lo vamos a explicar. Entonces tenemos un primer paso que es la reacción del doble enlace con el ozono. Lo que hace el ozono es formar un intermediario que tiene esta pinta. Forma un intermediario que tiene esta pinta. Se mete, digamos que se meten los tres átomos de oxígeno en medio del doble enlace, como que lo abren y forma un intermediario que tiene esta forma. ¿Sí? Esto se puede romper de dos maneras diferentes. Si yo lo rompo de la manera que se denomina reductiva, o sea, tendríamos lo que se dice ozonólisis reductiva. No nos vamos a meter mucho en qué reactivos necesito para cada uno, porque es mucho quilombo para ustedes por ahora verloselo, pero acuérdense que si yo rompo esto de manera reductiva, lo que se genera es eh, aldehídos y cetonas. Es decir, esto se va a partir y voy a tener por un lado en realidad, como esto es simétrico, voy a tener dos aldehídos con ambos con un doble enlace con oxígeno cada uno. Ahí está. Entonces, fíjense que lo que tenemos en los ozonólisis básicamente es que el doble enlace se corta, tipo cortamos el doble enlace acá y digamos reemplazamos entre comillas en cada carbono con un doble enlace con oxígeno. En este caso justo es simétrico, entonces me da dos cosas iguales. Pero lo importante por ahora es que si esto es reductivo, lo que nos da son aldehídos. Si yo rompo esto de manera lo que se denomina oxidativa, que sería la otra posibilidad para romper esto, yo lo que termino teniendo son los ácidos carboxílicos correspondientes, es decir, es como más fuerte. Bien, entonces las estructuras que termino teniendo son tres carbonos y en lugar de tener solo el aldehído, tengo el ácido carboxílico correspondiente. Es importante que hayan visto la clase pasada en la que vimos los grupos funcionales. Bien, entonces de manera reductiva tengo aldehídos y de manera oxidativa tengo ácidos carboxílicos. ¿Por qué es, digamos, interesante esta reacción? Porque si yo tengo el resultado de una ozonólisis, yo puedo rearmarlas, y yo sé efectivamente que son resultados de una ozonólisis, yo puedo rearmar de alguna manera las piezas y saber cuál era el alcano original. Un pequeño detalle es que si digamos, el alcano no es lineal, sino que es, el alqueno, perdón, no es lineal, sino que es ramificado, por ejemplo, supongamos que en lugar de ser solo de esta manera, tenía una ramificación por acá. Bien, esto se cumple, esto se sigue cumpliendo, solo que ahora tengo, digamos, dos carbonos más. Pero ¿qué pasa? Para el terminar, la parte, digamos, que era terminal, la parte de la izquierda, sigue siendo lo mismo. Pero ahora la parte de la derecha no puede ser un aldehído,
sino que va a ser una acetona. Recuerden que la diferencia entre aldehído y cetona es simplemente que el carbonilo en el aldehído es terminal y en la acetona no. Pero fíjense, es lo mismo, es corto acá, corto el doble enlace y digamos, le enchufo el oxígeno, como si fuera un tapón. Entonces me queda estos 3 carbonos con un doble enlace oxígeno y toda esta ramificación con un doble enlace oxígeno en el carbono correspondiente. Ahora, en la ozonólisis oxidativa, la gracia es que yo no puedo variar el tema de la acetona. Una acetona no puede convertirse en ácido carboxílico. Entonces, voy a directamente borrar porque creo que no tengo opción. Entonces voy a tener, además del ácido carboxílico, la cetona correspondiente. ¿Sí? Entonces, en realidad, técnicamente sería ozonólisis reductiva me da aldehídos y cetonas, y ozonólisis oxidativa me da ácidos carboxílicos y cetonas. Lo de ácidos carboxílicos o aldehídos es cuando me queda un carbono terminal, digamos, un carbono final de cadena al cortar esto. Mientras que la acetona es cuando el carbono que me queda al cortar esto no es un final de cadena. Bien, entonces lo que les decía es que la parte, digamos, interesante de esto es que yo, sabiendo que algo es el resultado de una ozonólisis, ya sea reductiva u oxidativa, yo puedo eh, saber cuál era el alqueno original. Por ejemplo, vamos a borrar esto. Esto vamos a dejarlo aparte porque la estructura de reacción la quiero guardar. Entonces, supongamos que resultado de una ozonólisis yo sé que tengo, por algún método de detección que no importa en este momento, yo sé que tengo esto. Yo que tengo este aldehído. eh, esta cosa que tiene dos grupos carbonilos y esta otra cosa. Y esta otra cosa así. Entonces, supongamos que yo, resultado de una ozonólisis reductiva, obviamente, porque tengo aldehídos en lugar de los ácidos carboxílicos correspondientes. Entonces, que resultado de una ozonólisis tengo esto. Entonces, lo primero que veo es que esta pieza y esta pieza son iguales. Está hecho a propósito. ¿Por qué? Para que no importe el orden y el ejercicio sea más fácil. Si no, se puede dar algún tipo de pista, pero no viene al caso. Entonces, lo que veo es que tengo dos pedazos que tienen un solo doble enlace con oxígeno y un pedazo que tiene dos dobles enlaces con oxígeno. ¿Eso qué significa? Que este pedazo, por así decirlo, entre muchas comillas, sería el que está en el medio de los dos, porque tiene dos cortes. Lo que tenemos que recordar siempre es que cada doble enlace con oxígeno es el corte de un doble enlace. Bien, entonces la gracia es que, digamos, la estructura sería con este en el medio, uno de estos pedazos enlazado con un doble enlace acá y este otro enlazado con el doble enlace
acá. Bien, entonces a partir de ahí puedo directamente dibujar la estructura. Tengo, digamos, esto que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son dos pedazos de 6 carbonos. Tengo un pedazo de 6 carbonos que yo sé que tiene un doble enlace en este carbono 3 con otra rama de 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense acá, este sería este doble enlace. Y después acá tiene otro doble enlace con una rama de 6 carbonos. Bien, y así armo la estructura de, digamos, el alqueno correspondiente a esto. Entonces, fíjense, sabiendo los, digamos, los pedazos, entre comillas, resultados de una ozonólisis, yo puedo encontrar el alqueno original. ¿Sí? Obviamente, si esto tiene más pedazos, entre comillas, no sé automáticamente el orden y necesitaría algún tipo de guía quizás. Em, pero está bastante interesante esta posibilidad de poder identificar un alqueno a partir de cortarlo en pedazos mediante ozonólisis. Y la clave, recuerden, es identificar cuál parte, cuál pieza tiene las 2, 3 o lo que sea dobles enlaces con oxígeno. Eso lo vuelve una pieza del medio, entre comillas. Bien, entonces eso es todo con respecto a la ozonólisis. Que es, a mi punto de vista, es la reacción más interesante de la parte de química orgánica, al menos a este nivel. Para mencionar algunas otras reacciones de otros grupos funcionales que también parece relevante, ya saliendo de los alquenos, yo les hablé de las reacciones de les dije que tanto en ésteres como ácidos carboxílicos daban la conversión al otro. Les dije los ácidos carboxílicos pueden dar ésteres y los ésteres pueden dar ácidos carboxílicos. Entonces vamos a ver la formación de ésteres. Entonces, por ejemplo, supongamos que a partir de ácidos carboxílicos, ¿no? Entonces, es algo bastante simple. Nosotros podemos tener, por ejemplo, un ácido carboxílico. Vamos a hacer todo de 6 carbonos, de ser posible. Ácido carboxílico de 6 carbonos. Tenemos esto así y esto así. Tenemos nuestro grupo de ácido carboxílico. Y el éster, recordemos, es como una combinación entre un éter y un ácido carboxílico. Es el ácido carboxílico, pero en lugar de tener OH, tiene O y sigue la cadena. Sigue una cadena enganchada. Entonces, estas reacciones supongamos que lo hacemos reaccionar con un... se producen a partir, perdón, de reacciones con alcohol. ¿Sí? Supongamos que lo hacemos reaccionar con este alcohol. Este alcohol es un alcohol de 4 carbonos, sería un propanol. 1, 2, 3, 4. Nomenclatura de estas cosas, recordemos que no había que saberlas, pero por las dudas para que no quede tan tosco todo. Entonces, ¿cómo funciona esta reacción? Esta reacción se suele dar en medio ácido, es bastante necesario. Y la idea es que, como acá yo tengo este grupo carbonilo que tiene un carbono sumamente desprovisto de electrones, con una densidad de carga positiva, que yo les había hablado bastante, que el grupo carbonilo era importante por esto. La gracia es que se dice que el alcohol ataca a... No tengo posibilidades de dibujar, pero como que hace lo que se dice un ataque. Ahí quedó. Un ataque a este carbono y termina desplazando a a este OH que se libera como agua. Entonces,
Lo que termina pasando es que termino teniendo la estructura del ácido carboxílico, eh, pero en lugar de tener el OH, termino teniendo O y el alcohol unido, que acá recordemos que era 4 carbonos. Se termina formando un éster que es de vuelta la combinación entre este ácido carboxílico y este alcohol con la liberación de una molécula de agua. ¿Sí? Que la molécula de agua sale de este hidrógeno que está acá y este OH que está acá. Es una reacción bastante simple que se da, es una reacción de hidrólisis justamente, se da de manera muy simplificada y además es reversible. Entonces, yo sé que lo di como, dije que era formación de ésteres, pero puede ser también formación de ácidos carboxílicos a partir de ésteres. Es un equilibrio de reacción reversible. Pero lo importante que tienen que recordar es esto, es como que el alcohol se hace con alcohol, el alcohol reemplaza al OH y el OH se libera como una molécula de agua. Bien, vamos a ver una reacción más, que es lo que se conoce como reacción de Grignard. La reacción de Grignard es una reacción bastante importante en la química orgánica porque establece la unión o sea, es una reacción de formación de uniones carbono-carbono, que yo les dije en la clase anterior, la de grupos funcionales, que la formación de uniones carbono-carbono es un objeto de estudio muy importante en la química, son uniones superestables y son uniones que son complicadas de hacer. La reacción de Grignard se produce a partir de un aldehído, son oxígenos, un aldehído o una acetona, es decir, un grupo con un carbonilo, de esta manera, eh, junto con algún grupo unido a lo que se dice un compuesto organometálico. Es decir, esto tenemos una cadena de 4 carbonos y a esta cadena de 4 carbonos se la hace unir a un magnesio junto con yodo. Es MgI lo que se tienen que acordar de esto. Acá me está quedando horrible. Sería Mg. Estoy tratando de que quede. O sea, no se hace figurar este enlace, directamente se hace. Ahí está. Directamente se pone MgI. Y la gracia es que este grupo, lo que tiene es que este grupo MgI lo que produce es un desprendimiento de este carbono que hace que se vuelva altamente reactivo, porque fíjense que se vuelve un carbono súper deficiente en enlaces, porque si yo le saco esto me queda un CH2 unido a otro carbono, le falta un enlace, y digamos, este enlace que se corta, esta cadena que queda sumamente reactiva, va a buscar reaccionar con, digamos, lo más desprovisto que tenga de electrones. Y justamente lo que va a encontrar va a ser el grupo carbonilo, de vuelta. Densidad de carga positiva y es un grupo súper desprovisto. Entonces lo que termina pasando es que termina uniéndose este carbono con este otro carbono. Y en lugar del doble enlace paso a tener un alcohol.
Entonces termino teniendo, si acá tenía 6 y acá tenía 4, termino teniendo una cadena de 10. Y en el carbono, y en lugar de el doble enlace con oxígeno, voy a tener un enlace con grupo OH. Este carbono sería este carbono. Y paso a tener un enlace simple con oxígeno. Y el MGI se pierde, no nos importa. Pero fíjense que se forma una unión carbono-carbono a partir de un grupo carbonilo. Y lo que se produce es que pasa a ser lo que era el doble enlace con oxígeno, pasa a ser un alcohol. Si por ejemplo esto fuera algo así, fuera una acetona, que tuviera dos carbonos más, esto sería lo que se dice un alcohol terciario, tendría estos otros dos carbonos, pero el ataque se produciría exactamente de la misma manera. Bien. Bueno, eso va a ser todo por la clase de hoy. Creo que logramos explayar bastante el contenido para, digamos, la previa de la semana de receso. Así que ustedes van a poder venir con pilas recargadas y con esto repasado que, si se pone a pensar, no es tanta información, pero son conceptos bastante nuevos. Esto de pensar eh, dónde sucede la reacción, porque acá hay un grupo que tiene un carbono desprotegido de electrones y todo eso. Bien, entonces tómense el tiempo para repasar estas cosas eh, y para comprenderlas sobre todo. Así que eso va a ser todo por hoy y hasta la próxima.